Bienvenidos, calamares, a una edición nueva de Calamares a Romana / Calamares a la Etrusca, porque hoy venimos a hablar precisamente de eso, de romanos y de etruscos. Y para eso, pues, contamos con Ángel Portillo y con Manuel Martínez Pinado, que ya están aquí y que hoy os traemos hoy empezamos una serie de 3 entregas dedicadas a esos primeros años de la República Romana y esos finales de la monarquía etrusco-romana. O sea que vamos a hablar un poquito, un popurrí de esos momentos un poco convulsos, un poco, podríamos decir, poco documentados y trataremos de arrojarles un pelín de luz si es que es posible. Y hoy vamos a empezar a hablar de esos últimos 3 reyes etruscos que gobernaron en la ciudad de Roma. Vamos a hablar de monarquía, vamos a hablar de reyes. Bienvenidos, señores. Hola, hola, Frater. Adelante, adelante. Empezamos a hablar de esos 3 reyes, de esa Roma monárquica y Pues, vamos a hacer un resumen sobre ellos. Sí, ya sabes que hemos hablado, Sergio, muchas veces. Manu, no te hemos oído saludar, supongo que has saludado, pero... Sí, aquí estoy. Hola. Vale. ¿Me oís? Pues, sí, te oímos, sí. Pues lo que te decía, nosotros hemos hablado en muchísimos programas en que decir que Roma es etrusca y es una afirmación demasiado seca, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que tiene mucha ascendencia etrusca. Siempre que hablamos de la monarquía romana, hablamos, creo yo, Sergio, estarás de acuerdo conmigo, que hablamos exactamente de ese carácter de los etruscos, ¿no? Los etruscos, ya hablamos en un programa anterior, de esto tuvieron una expansión allí por el siglo VI, siglo VII, hacia el sur, y claro, como estaban al norte de Roma, pues ¿qué le pasó a nuestra Roma? Pues pasaron por encima, y allí se estableció una monarquía etrusca, que son los de los Tarquinio Priscio, o Tarquinio el Viejo, Servio Tulio, que este creo que mola, y luego está Tarquinio el Soberbio, que parece que mola menos. A menos tiene peor fama. Estos son los que yo creo, todos estos símbolos que nosotros tenemos del águila, de los líctores, de la penécula, de la capa militar que tenían estos, ¿no? Por ejemplo, incluso también los etruscos también tenían lo que sería el calzado rojo. El líder, el rey, tenía el calzado rojo. Y como muchas personas que conocen Roma saben perfectamente que el cónsul se ponía los zapatos rojos para diferenciarlo de todos los demás, porque todos iban con toga y al final... Pues estos etruscos son los que influencian a Roma. Yo creo, Sergio también y Manu, que cuando ellos llegan allí a Roma, Roma es un conglomerado de colinas, por decir algo así, que se reúnen para hacer la guerra en conjunto, ¿no? Pero todavía no podría ser, como diríamos, una ciudad como tal. Y yo creo que el primero que hace la ciudad como tal es el primer rey etrusco, que viven ellos en ciudades, porque Etruria era una civilización bastante avanzada, y que al carácter latino de Roma también se le une el carácter etrusco, con este, que creo que ya hemos hablado en nuestro programa, ¿no? Con este gran dios, por ejemplo, en el mundo de la religión, este gran dios Tinia, o Volumna, que era, ¿cómo lo podríamos llamar? Júpiter, proto-Júpiter. Tenemos también a Uni, la proto-Juno, y tenemos a Minerva, o algo así. Tú que sabes hablar de etrusco, Manu, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Minerva? Bueno, no lo sé, creo que se pronuncia Menba, pero Eso es etrusco puro. Es una apreciación mía, no puedo asegurarlo. Tú eres el último etrusco vivo. Tú lo has dicho, Ángel, lo has dicho en etrusco, pero de Roma. Él lo hace en el etrusco de Etruria. O sea que se nota la diferencia. Es que solo por el acento y por la pronunciación, Ángel, te queda mucho que practicar. Tienes que apuntarte a esas clases. Aprende etrusco en una hora con Manu Martínez Pinado. Si tuviera la galea, me la quitaría en reverencia a él, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que tenemos esta triada de estos reyes etruscos y, casualidad, en Roma aparece otra triada. Bien es cierto, como siempre hemos dicho, que los dioses romanos son interpretaciones de todos este tipo de dioses. También la ciudad de Roma, a través de estos 3 reyes, adquiere su forma física. Las colinas estaban desconectadas una de los otros y, por ejemplo, el primero, Tarquinio el Viejo, Lucio Tarquinio Prisco, se dice, el mito nos dice, Sergio y yo somos muy cuidadosos siempre con esto del mito, ¿no? Que decimos lo que dice el mito, pero decimos que es un mito, ¿no? Dice que él fue el que empezó a unir todas estas colinas, empezaron a bajar hacia abajo, claro, bajar hacia abajo, toda esa zona era inundable, y la zona que parecía más común entre ellos, que era la zona donde después se hizo el foro, pues hizo la cloaca máxima para un poquitín poder sacar todo esto
Yo me pregunto, y os pregunto a los dos, si Tarquinio Prisco se vio la necesidad de hacer un foro, es porque la ciudad ya se vertebraba, ¿no? Ya había todas estas personas que vivían arriba de las colinas, bajaban abajo a hablar, ¿no? Esto podría ser, sí, el origen, ¿no? Seguramente, seguramente, claro. El origen de todo foro, en origen el comercio, ¿no? El foro boario, por ejemplo, ¿no? Que es donde llevaban el ganado y tal para comerciar. Y seguramente, pues ya la estructura de foro, como la conocemos con posterioridad, viene como consecuencia de que la zona donde se reúne la gente y, por lo tanto, donde es más fácil dar los mensajes del rey, en este caso, ¿no? Que era el único que podía hablarle al pueblo en aquella época. En el caso de Lucio Tarquinio Prisco, además, el propio nombre viene de Lucumón, que es rey en etrusco. Luego no sabemos si ese sería el nombre o sería por alguna cuestión de que con el tiempo se ha utilizado, ¿no? Todo, como dice Ángel, en cualquier caso, cuando hablamos de los reyes, forma parte de la épica y de la historia un poco, pues eso, leyenda, ¿no? Incluso hasta este hombre podría ser leyenda, ¿eh? Ya Servio Tulio y Tarquinio Severbio no lo sé, pero hasta este hombre podría ser leyenda. Como dices, Lucumones era como se llamaba. Yo creo que sencillamente, en mi opinión personal, Lucio es el nombre romanizado, pero que era Lucumón, era rey de Roma, pero era el rey etrusco de Roma, no como ya hemos comentado en los otros programas, Etruria eran muchas ciudades, pero se peleaban entre ellas. Y Roma luchó contra ciudades etruscas, por ejemplo, Velles, que era una ciudad etrusca, y con Lucio Tarquinio Prisco luchó contra Velles también. Bueno, contra Velles lucharon siempre hasta el final, pero me quiero decir Claro, que estábamos allí. Cercano. Ya hablaremos, no os anticipéis, ya hablaremos más adelante de esa contienda mítica, larga y longeva que tuvo Roma contra Vellés. Pero sí que me parece importante el tema que hemos destacado, es que aparezca de repente de una tradición sabino-latina, que de repente aparezca un rey etrusco, y eso ya nos está dando una información que yo creo que es importante, y es que en ese momento la influencia etrusca sobre Roma, pues es inmensa, tú lo has dicho, desde el paludamentum, desde la silla de marfil, desde la vara de marfil, desde los zapatos rojos que llevaba el rey y que después adoptarán los magistrados supremos consulares. Bueno, es que son muchas las influencias. Entonces, sí que es verdad que hablamos en su día, cuando hablamos de los etruscos, con Manu, de esa zona de paso, ¿no? De esa conquista de la Campania que hacen los etruscos, ¿no? Que se expanden hacia la zona de la Campania, y obviamente el Lacio queda en medio. El Lacio y la Liga Latina, ¿no? Porque hablemos de la Liga Latina. Roma en esos momentos puede ser que ya pertenezca a la Liga Latina, pero no está al frente de la Liga Latina, sino que hay ciudades mucho más poderosas, ¿verdad, Manu? Que lo dijimos en su día. Sí, sí, correcto. Yo creo que, a ver, lo que estábamos diciendo, hay que coger todo esto con mucho cuidado y mucha cautela, porque al final las fuentes del momento son fuentes muy filohelenas, que por supuesto quieren asemejarse más en la historia a Grecia que a los etruscos, y es probable que cambiaran muchas cosas. Yo estoy siempre en la idea de que, bueno, parece ser, según dicen, que Roma nunca perdió su componente latina, pero lo que está claro es que si tuvo 3 reyes etruscos es porque durante esa época pues Roma estuvo muy, muy dentro de lo que era Etruria. Sí. Mucho más probablemente de lo que se nos ha vendido luego en esas fuentes, ¿no? Que se han querido alejar un poco de la historia de Etruria y asemejarla más a la griega. Pero yo creo que... Sí. Prueba de eso, de lo que dices, es que los de Etruria o los mismos griegos no hubieran hecho nunca esto que hizo, por ejemplo, el mismo Tarquinio, que fue una de sus conquistas fue con Latina, una ciudad latina, y la conquistó. Y no la destruyó, ni los mató, sencillamente los hizo ciudadanos romanos de pleno derecho aquellos. Con Latina, tan importante después con la leyenda de Lucrecia. Esto no es etrusco, ni es griego, esto es latino sabino. Este comportamiento es así. De estas ciudades latinas hizo el Circo Máximo también este hombre. Circo Máximo, no tan grande, lo hizo un poco más pequeñito, pero lo hizo. Y una cosa importante también que creo que es importante destacar de Tarquinio Prisco es que incorporó esto de los menores gentes, ¿no? Estos nuevos hombres que habían llegado a Roma, que no eran los originales, y los colocó y les dijo, ahora vosotros también os vais a incorporar a los hombres poderosos de Roma. Quizás era para quitarle poder a esa aristocracia antigua, ¿no? Incorporó todos estos hombres, ¿no? Estamos viendo que quizás el Senado para él era un problema. O quizás esto es mala prensa que dices tú, porque como era un rey etrusco que no observaba
como los anteriores, los míticos anteriores, los consejos del Senado, que pasó demasiado del Senado. Bueno, los etruscos estos eran belicosos, eran bastante violentos. En este sentido pasaron bastante del Senado. Quizás tenían que pasar del Senado porque estaban en guerra continuamente, que esto también es una cosa importante de entender. El otro rey siguiente, ¿no? A Tarquinio Prisco, que es Servio Tulio. Yo creo que este sí que es importante. Lo primero porque es el que le atribuyen las murallas. Muy importante, esto le atribuyen las murallas, no sé si era verdad, pero es el que delimita las 7 colinas, que hasta entonces Roma no eran las 7 colinas. Empezó con 4, se incorporó otra, luego la Aventino, y al final estas 7 colinas que conocemos las puso dentro de la muralla. Y se las puso dentro de la muralla porque eso ya se consideraba Roma. Y además, desde entonces viene esta división de lo de dentro es ciudadanía, y lo de fuera es militar, es milicia. Es otra ley, es la ley del imperium. Entendemos, ¿no? Yo cuando salgo de la ciudad, esto es otra cosa. Allí el comandante en jefe del ejército tiene todo el poder. Aquí no, aquí es un ciudadano más. Cuidado con estas cosas, ¿no? Esto es importante también de entender, porque esto luego Roma lo tiene hasta Julio César. Entendemos que fue por eso, porque iba con las legiones, ¿no? Era un pecado capital entrar con las legiones en Roma. Se quedaban siempre fuera, ¿no? Por este aspecto, el imperio estaba fuera de Roma. Y otra cosa muy importante que hizo también este hombre fue el censo. El primer censo que se conoce de Roma. ¿Para qué creo yo que hizo este censo? Es mi opinión personal, si acaso me da la opinión o no. Yo creo que a Roma había llegado un montón de gente que no participaba en el ejército. Porque entonces en el ejército participaban las gens, las familias poderosas, ¿no? Y tenían allí un montón de gente que cuando aquí iba a participar en el ejército, todo el que tenga algo. Porque como el rey no tenía tanto dinero, pues no podía dar panoplia a 30.000 soldados. Con lo cual dijo, todo aquel que tenga tierra tendrá el honor de venir al ejército. Y a los poderosos, a los senadores, les daba prestigio ir a la guerra, con lo cual tampoco recibían nada. Pero este censo, para que se incorporaran también los plebeyos al ejército, se le atribuye a Servio Tulio, y después tenemos estos problemas de la República temprana, en el cual los plebeyos piden, claro, si vamos a la guerra y morimos, también queremos nuestros derechos, ¿no? Hizo más cosas, pero bueno, esto quizás serán las más importantes. Y el último, ya que nos queda, es nuestro amigo Tarquinio el Soberbio. Y esto es lo que habéis dicho vosotros de las fuentes. Este hombre se ve que trataba fatal al Senado, trataba fatal a la oligarquía, era un rey. Los romanos diferencian entre la realeza y la tiranía. La realeza es aquel rey que, aun teniendo poder absoluto, se somete a las leyes y escucha al Senado. La tiranía no. La tiranía es aquel que obra a su propia voluntad y hace lo que quiere, ¿no? Y a este le atribuyen esta tiranía, ¿no? Y con él desaparece Roma. Toda esta leyenda de Lucrecia es muy interesante, pero yo creo que sencillamente que la aristocracia estaba harta de este menosprecio, y hizo un golpe palaciego. Incluso podría ser un golpe palaciego dentro de la misma familia real que no salió bien, ¿no? De esto hablaremos un poquitín después, ¿no? ¿Vosotros creéis que es un golpe palaciego lo que pasó con Tarquinio, o fue lo de Lucrecia? Yo me inclino por lo de Lucrecia porque soy romano de corazón, pero igual no es así. Yo creo que sí, que probablemente, vamos a ver, fue un golpe, si no palaciego, definido por la clase alta. Hecho, efectivamente, en la propia historia, en la propia mitología está involucrado un miembro de la familia, ¿no? Que es el que llamaban el necio, ¿verdad? Y es el que de luego de necio no tenía nada el hombre. Pero probablemente, pues eso es lo que nos da, si extraemos de la leyenda lo que parece más plausible, lo más sensato es pensar que probablemente sería lo que tú estás diciendo. La mayoría de ese Senado, de ese Consejo de Ancianos, Consejo de las grandes familias de Roma, pues no estaría de acuerdo probablemente con él, y entonces en algún momento pues decidió deponerlo, con la ayuda de miembros de su familia o sin ella, pero desde luego lo depuso. Sí, Lo echó de Roma y ya no llegó, pese a que le ayudaron y demás, a intentar reconquistar la ciudad y volver a ponerlo en el trono. Ya hablaremos de Pórsena también, ¿no? Pero no lo consiguió. La realidad es que al final fue depuesto, se colocaron en su lugar a dos pretores entonces, el equivalente a lo que conocemos como los cónsules luego, y desde entonces pues ya siempre sería así hasta la caída final de la República, es decir, durante varios siglos. Es importante también recordar que estos dos pretores tampoco es que supusiera un cambio orgánico muy diferente
porque al final eran dos reyes, era simplemente una manera de distribuirse el poder de otra forma y que fueran cambiando, pero más allá de eso seguía siendo el mismo modelo y que probablemente también hay que tener en cuenta que Roma no es la primera ciudad que hace esto, es decir, ya otras ciudades etruscas precisamente venían optando por gobiernos, bueno, no vamos a decir oligárquicos, de una suerte de gobierno oligárquico, ¿no? En el que se iban turnando el poder, ¿no? Por lo tanto, tampoco es que Roma hiciera en este sentido nada nuevo, sino que, como siempre, hizo muy bien cogiendo lo que consideró que le funcionaba al resto mejor, ¿no? Sí, quizás podríamos decir que aquí Roma ya la tenemos como esta entidad que ya se puede, o sea, la gente ya se puede sentir romana, ya tenemos estas murallas, ya tenemos un ejército bastante poderoso. Y yo lo que sí que creo que consiguieron, aunque no hay mucha diferencia, porque dice que son 2 pretores, lo que sí que consiguieron con estas elecciones anuales fue el problema este de la herencia del cargo, ¿no? Porque los últimos reyes etruscos, bueno, y todos los romanos, menos Rómulo, son a base de asesinatos. O sea, uno coge el poder del otro matándose, ¿no? Y esto sí que lo arreglaron, porque como las familias iban dividiendo el poder, pues parece ser que con la esperanza esa de que podía tener el poder, no hubo tantos asesinatos hasta el final de la República. Quiero decir que, bueno, consiguieron una cierta paz, tuvieron otros problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí tenemos una Roma bastante reconocible, principios de la República. Empezamos con esta primera adaptación y tenemos una Roma etrusco-sabino-latina con unas interpretaciones con este carácter que la hace diferente a las demás, que es eso de ir a la ciudad de al lado y decir, tú vas a ser tan ciudadano romano como yo, tus tierras y tus hombres quedan para mí. Y así fue creciendo Roma. A partir de aquí ya hablaremos, ¿no? Bueno, yo tengo mis teorías, pero no las voy a explicar en este programa. No, porque ya se ha acabado el tiempo, no queremos alargarnos demasiado, creo que ha quedado bastante bien definido. Y en el siguiente programa, mantenedos atentos, esto es un hype como una casa, un etrusco hype, y os citamos para la siguiente entrega de esta saga dedicada a los primeros años de la monarquía, bueno, es decir, los últimos años de la monarquía y los primeros de la República Romana, porque allí en el siguiente programa os explicaré lo que yo pienso y lo que Muy bien. opino. Vamos a situarnos, nos despedimos, pero Tarquinio, el soberbio, se va de Roma. Ahí, lo dejamos en ese punto. Hasta luego. Y se va es un eufemismo. Salió el etrusco. Hasta luego. Hasta luego, adiós.